Con el permiso de la mesa. Comisión de Desarrollo Económico, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64-141/2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se deroga en la fracción segunda del párrafo primero y los párrafos tercero y cuarto del artículo segundo de la Ley de las entidades paraestatales del Estado de Tlaxcala, que presentó la diputada Rina Flor Báez Lozano el día 11 de septiembre del año 2023 para su análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva en lo relativo al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, 78, 80, 81, 82, fracciones 16 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y primera fracción 1, 36, 37, fracción 20ª, 38, fracción primera, fracción séptima, 53, 57, fracción cuarta, 64, 76, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se procede a dictaminar con las bases en lo siguiente. Resultandos. 1. La diputada Rina Flor Báez Lozano presentó la iniciativa que nos ocupa el día 11 de septiembre del año precedente ante la diputada entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado y posteriormente fue leída en sesión ordinaria de este órgano legislativo del día 14 del mismo mes. A efecto de motivar la iniciativa de referencia, la iniciadora literalmente expresó en esencia lo siguiente. El día 9 de octubre de 1995 se expidió la Ley de Entidades Paraestatales de esta entidad federativa y publicada el día 13 del mismo año y mes. Ahora bien, de forma inadecuada, en el artículo segundo, fracción segunda del ordenamiento legal se dispuso que tal ley le sea aplicable a los órganos desconcentrados. Ello es incongruente, puesto que la Ley de Entidades Paraestatales del Estado solo puede ser aplicable a los entes que forman parte de la administración pública paraestatal y los órganos desconcentrados no tienen esa naturaleza. En ese sentido, se advierte que precisamente la naturaleza divergente de los órganos desconcentrados respecto a las entidades de la administración pública descentralizada estatal constituyó, al momento de expedir el ordenamiento legal de referencia, un obstáculo insuperable para dotarles de una regulación específica, pues mientras en esa ley se dedicaron los capítulos segundo, tercero y cuarto a los organismos públicos descentralizados, a las empresas de participación estatal y a los fideicomisos públicos en su orden, dejó de incluirse un capítulo que se dedicara a los órganos desconcentrados, lo cual se explica por el hecho de que técnicamente y materialmente es inviable regularlos en la ley que comento. En ese estado de cosas, resulta claro que no resulta pertinente conservar la previsión de los órganos desconcentrados entre las entidades a las que les resultaría aplicable la Ley de Entidades Paraestatales del Estado, puesto que en realidad tales órganos no integran la administración pública descentralizada, por lo que se propone derogar la fracción segunda del artículo segundo de tal ordenamiento legal. 2. En la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, celebrada el 14 de septiembre de la anualidad 2023, se instruyó turnar la iniciativa con proyecto de decreto de mérito a estas comisiones para su análisis y formulación del dictamen correspondiente. Lo anterior fue así, en el entendido de que con dicha iniciativa se formó el expediente parlamentario número 64-141/2023. El turno ordenado se concentró mediante oficio sin número girado por el secretario parlamentario del Congreso Estatal el día 15 de septiembre de la anualidad que antecede y presentado el mismo día ante las presidencias de las indicadas comisiones. 3. Mediante oficio número IEL/137/2023, fechado y presentado el día 13 de octubre del año anterior, el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado formuló opinión respecto a la procedencia de las propuestas contenidas en la iniciativa con proyecto de decreto en alusión. En ese sentido, la opinión vertida se toma en consideración en la expresión de las consideraciones que sustentan este dictamen y el proyecto de decreto que derivan del mismo. Con los antecedentes narrados, las comisiones suscritas emiten los siguientes considerandos. 1. En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, en el diverso 54, fracción segunda de la misma ley de esta entidad federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado de conformidad con la competencia. La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción segunda define el decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, en el artículo 1, fracción segunda del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,
Se define la expresión Comisiones Unidas en los términos siguientes: cuando dos o más comisiones realizan sus actividades en forma conjunta, por así requerirlo, el asunto de que se trate y previa determinación de la mesa directiva o en su caso en la Junta de Coordinación y Concertación Política o cuando así lo prevenga la ley. La identificación de las Comisiones Unidas está seguida del nombre de cada una de ellas. En congruencia con lo anterior, en el artículo 82 del reglamento citado señala que si por motivo de su competencia debería turnarse un asunto o dos o más comisiones, esta podría dictaminar conjuntamente en caso de que haya acuerdo en su proposición. 3. En el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales de la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. En lo específico, la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se fundamenta en el artículo 57, fracción cuarta del reglamento invocado, donde se establece que le corresponde del conocimiento de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Por ende, dado que la materia a analizar consiste en una iniciativa tendente a reformar y derogar determinadas disposiciones de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado, la cual constituye un ordenamiento legal de naturaleza administrativa y que el análisis de las proposiciones inherentes fue expresamente encomendado por la presidencia de la mesa directiva del Congreso Estatal a estas comisiones, es de concluirse que las mismas son competentes para dictaminar al respecto. Cuarto, al respecto de promover la iniciativa de referente, esas comisiones unidas razonan como prosigue. A. Es menester señalar que a partir del análisis del contenido del artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se advierte que a la diputada iniciadora le asiste la razón en cuanto afirma que los órganos desconcentrados u organismos desconcentrados por su naturaleza constituyen parte de la Administración Pública centralizada del Estado y no de la Administración Pública descentralizada local. Ello así, en virtud de que efectivamente en el párrafo segundo de este dispositivo legal expresadamente se prevé que tales órganos u organismos desconcentrados yacen en la primera de las especies indicadas y no en la segunda. Aquella porción normativa es literalmente del tenor siguiente. Artículo 1 queda igual. Integran la Administración Pública centralizada el despacho de una persona titular del Ejecutivo, las unidades y departamentos administrativos que dependen directamente de este, las secretarías, las coordinaciones, la Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia, así como los órganos públicos desconcentrados creados por el Ejecutivo mediante decreto. En cambio, la integración de la Administración Pública descentralizada estatal se establece en el párrafo tercero del artículo 2 y en el diverso 77, ambos de la ley, últimamente invocada sin que allí se haga alusión a los órganos o organismos desconcentrados. Efectivamente, estos preceptos textualmente expresan, artículo 1 queda igual, constituyen la Administración Pública descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos creados por el Ejecutivo mediante decreto. Artículo 77. Forma parte de la Administración Pública descentralizada los organismos públicos descentralizados, las empresas de la participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la ley, los cuales deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por parte del Congreso del Estado. Dicha autorización se sujetará a que los organismos públicos descentralizados y las empresas de participación estatal garanticen una eficiencia financiera y una rentabilidad social. B. Las comisiones dictaminadoras advierten que le asiste la razón a la autora de la iniciativa en cuanto a su narración de la génesis de los órganos desconcentrados como integrantes de la Administración Pública centralizada y no de la descentralizada, desde el ámbito federal y a partir de las disposiciones inherentes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el modo como éstas han repercutido en lo conducente en las previsiones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo anterior es así, pues ciertamente en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal y conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías del Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. En este sentido, en el artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se señala genéricamente las entidades que han de integrar cada una de las especies, centralizada y descentralizada o paraestatal, en que se divide la administración pública de aquel nivel de gobierno en nuestro país. El precepto en cita es literalmente del tenor siguiente. Artículo primero. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal descentralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados integran la Administración Pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianza,
y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Los órganos desconcentrados forman parte de la Administración Pública Centralizada Federal al proveer o derivar su función de la materia y objeto que justifica la existencia de una entidad pública con relación a la cual precisamente tienen el carácter de desconcentrados, no obstante que expresamente no se señalen en el catálogo contenido en el artículo 1, párrafo 2 de la ley suprainvocada, pues debe estarse en el entendido de que allí se omite su mención por estar implícita en la previsión de las secretarías del Estado. Lo dicho ha sido interpretado así por los tribunales federales competentes para establecer jurisprudencia, entre otros, y el criterio es el siguiente. Órganos desconcentrados. Su existencia, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deriva de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Federal. El artículo 90 constitucional dispone que será la ley orgánica que expida el Congreso la que establezca la forma en que se estructurará la administración centralizada, y el numeral 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados, es decir, es precisamente en seguimiento de lo que establece el citado artículo 90 de la Carta Magna, en que la ley expedida en el Congreso se establece la existencia de los órganos desconcentrados como parte de la administración pública centralizada dependientes de las secretarías del Estado, de ahí su existencia que sea constitucional. Además, para arribar a la conclusión expuesta debe tomarse en consideración que los órganos desconcentrados tampoco son incluidos entre las entidades conformantes de la Administración Pública Paraestatal Federal o los que se refiere el párrafo 3 del artículo últimamente transcrito. C. Merced a lo argumentado en los dos apartados anteriores, es de concluirse que, como se expresó en la iniciativa, deviene erróneo que la fracción segunda del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado se hayan incluido a los organismos desconcentrados, ya que su naturaleza corresponde a entidades de administración pública centralizada en la entidad federativa. Ello es así, máxime que en la citada Ley de las Entidades Paraestatales del Estado en realidad no se establece una regulación de los referidos organismos desconcentrados. En consecuencia, lo procedente es que se derogue la fracción segunda en comento. D. Las reformas planteadas con relación al párrafo segundo del artículo 2 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado es procedente por consistir únicamente en adecuaciones en la redacción para efectos de precisar el sentido de la disposición sin alterar el sentido de lo dispuesto en la misma. E. Las proposiciones para derogar los párrafos 3 y 4 de los artículos de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado son acertadas. En efecto, como lo expresó la iniciadora, respecto a aquel párrafo 3, la aclaración que allí obra resulta innecesaria e intrascendente, pues que el principio, las instituciones educativas de nivel superior, universidades en general y particularmente las que gozan de autonomía, no son entidades de la Administración Pública descentralizada y además el hecho de que en su caso deban regirse por las leyes especiales inherentes no podría ser de otro modo. En cuanto al párrafo 4 de mérito, se toma en consideración que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano autónomo por estar previsto así en el capítulo 2 del título 7 de la Constitución Política del Estado y por ende no tiene la naturaleza de una entidad de administración pública centralizada local. En consecuencia, el párrafo 4 del artículo 2 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado, en el que se precisa en este ordenamiento legal no le es aplicable o que dicho ente está exento de la observancia de la mencionada ley. Resulta ocioso, pues de origen no tendría por qué aplicarse dicho ordenamiento legal, sino la ley especial que rige su funcionamiento. En virtud de lo expuesto, las comisiones dictaminadoras permiten someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala y 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad federativa, se reforma el artículo 2 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo segundo. Las entidades paraestatales del Estado y estarán sujetas a las disposiciones de esta ley las siguientes. 1. Los órganos públicos descentralizados. 2. Las empresas de participación estatal. Y 3. Los fideicomisos públicos. Las sociedades civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o servidores públicos estatales que participen en razón de sus cargos o alguna de aquellas se obliga a realizar las aportaciones económicas preponderantes, se considerarán como empresas de participación estatal para efectos de esta ley. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.
al Ejecutivo para que lo sancione y mando publicar, dado en la sala de comisiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, los 14 días del mes de febrero del año 2024. Por la Comisión de Desarrollo Económico, diputado José Gilberto Temolsen Martínez, presidente; diputada María Guillermina Loaiza Cortero, vocal; diputado Vicente Morales Pérez, vocal; diputado Vladimir Sainz Flores, vocal; diputado Jorge Caballero Román, vocal. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, diputada Reina Flor Vélez Lozano, presidenta; diputado Weber Alejandro Campes Chavelar, vocal; diputado Jorge Caballero Román, vocal; diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal; diputada Maribel León Cruz, vocal; diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal; diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal; diputado José Gilberto Temolsen Martínez, vocal; diputado Lenín Calva Pérez, vocal; diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal; diputado Vicente Morales Pérez, vocal; diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal; y diputado Rubén Terán Águila, vocal. Es cuanto, presidente.